En esta entrevista buscamos abordar los desafíos para México en la carrera por la vacuna y cómo pueden generarse alianzas con la industria farmacéutica para contribuir en la búsqueda de esta y para asegurar una cadena de distribución. Bienvenida, doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva Ubimed. Amigos, qué bueno que continúen con nosotros en el Foro Forbes Conecta Salud 2020. Y ya tenemos justamente la conexión con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos. La verdad, me da mucho gusto, un orgullo estar platicando contigo, doctora. Bienvenida. Hola Roberto, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Oye, pues vamos a hablar un poco de este tema, de la contingencia, lo que está sucediendo en estos momentos. Un papel muy relevante por parte de México, el que tú formas parte de este grupo de expertos. ¿Qué tantas posibilidades hay cuando vemos 250 pruebas simultáneamente corriendo en el mundo? ¿Son muchas, son pocas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el problema que estamos viviendo actualmente amerita que todos los países, que todos los científicos tomemos, hagamos algo, tomemos acción, ¿sí? Y México no se puede quedar a un lado. Nosotros no podemos y no debemos, creo yo, con la capacidad tecnológica que tiene México, con los investigadores de primer nivel que tiene México, sentarnos a esperar a que vengan vacunas de otro lugar. Nosotros debemos desarrollar nuestras propias innovaciones, nuestros propios proyectos de vacuna. Y pues bueno, mira, hay más de 200 y seguramente se van a sumar más, ¿eh? Conforme pasa el tiempo vamos a ver a lo mejor 300 prototipos o desarrollos de propuestas vacunales. No todos ellos van a concluir el proceso para poder tener un producto en el mercado, pero sí que todos deben de iniciar al menos para tener varias opciones que nos permitan como población, como humanidad, tener alternativas vacunales para alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño que nos permita volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Ahora estamos viviendo un aspecto muy interesante, doctora, esta situación de que vamos a hablar en una situación normal, este proceso de 5 años, las inversiones millonarias que se tienen que hacer para una investigación y desarrollo para poner en la mano del paciente el producto final, pues se están acortando justamente por la necesidad y gravedad de esta coyuntura. Y cómo también he visto que los gobiernos están tratando de hacer compras anticipadas para asegurar pues que se tenga el abasto pues de esa vacuna cuando esté lista. Esto no corre el riesgo de que también estemos poniendo o apostando a diferentes opciones y esto pues tiene un límite financiero también, doctora. Pues mira, la verdad es que es complicado el análisis, porque el análisis y opinar con respecto a este tema va desde la parte científica, económica, estratégica y de salud pública, ¿no? Realmente lo que están haciendo los gobiernos y en particular México es hacer compromisos de compra, porque realmente nosotros todavía en el mundo no hay una sola vacuna aprobada para comercialización. Entonces lo que está haciendo es asegurando o hacer un compromiso con aquellos prototipos vacunales, con aquellas propuestas de vacuna que son las que van más adelante, las que van ya en una fase 3, la que están ya en los estudios clínicos abiertos, que nos permitan de la manera más pronta tener accesible la vacuna o disponible la vacuna en el país. Evidentemente, primero para la población de riesgo y posteriormente cada vez más en población abierta. Pero sí, yo creo que no va a haber solamente una alternativa de vacuna, ¿eh? Nos tenemos que acostumbrar a que va a haber varias propuestas vacunales en el mercado. Conforme vaya avanzando, cuando vaya pasando más tiempo, vamos a tener más opciones de vacunas en el mercado. Y finalmente eso es lo que buscamos. Yo creo que esa es la estrategia que está siguiendo nuestro país, tener alternativas que en su conjunto sumen a generar protección y sumen a otorgar la tranquilidad en la seguridad pública, en la salud pública que se necesita, pues. Oye, doctora, ahora que dice sumen, eso también, esta suma de las empresas, los institutos, los científicos, los investigadores como tú, también está haciendo un parteaguas, porque hoy hay un fin común.
A pesar de que haya muchos caminos, queremos llegar a ese objetivo en común, que es el mundo, que tenemos que buscar y desarrollar esta vacuna. Pero ¿cómo se Fí- está llevando? Es decir, ¿no ha habido como alguna situación anómala? ¿Se están entendiendo todas estas partes o no, doctora? Fíjate, Roberto, que yo creo que el fin común siempre ha existido, ¿sí? La ciencia, los desarrolladores de productos, los científicos que hacemos ciencia básica o los que hacemos ciencia aplicada, el fin común siempre es el paciente, siempre es el beneficio a las personas que están enfermas, otorgar alternativas terapéuticas, y ese es el fin que todos perseguimos, ¿no? El asunto es que la situación actual del problema, la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria global, nos obliga a hacerlo de manera más coordinada, a hacerlo de manera más rápida y dejar un poco al lado otro tipo de intereses, porque realmente es de todos nuestro interés, además de ese bien común, de ese fin común, hacerlo rápido. Aquí lo que tenemos es una lucha contra el tiempo. Más que contra el patógeno per se, tenemos una lucha, una carrera contra el tiempo. Entonces, sí que ha sido muy educativo, vamos a ponerlo así, a todos los niveles. Hemos aprendido muchísimo a nivel de ciencia, de cómo colaborar entre colegas, de cómo acceder a la información, de cómo generar y compartir información. Hemos aprendido mucho a nivel regulatorio. Yo creo que una de las consecuencias principales que va a tener después de que en 2 años que volteemos a ver lo que ha pasado, yo creo que uno de los principales beneficios que nos va a dar toda esta problemática es que nos va a hacer reflexionar sobre nuestros sistemas regulatorios, sobre qué tan estrictos son los sistemas, qué tan estricta es la regulación, qué es lo que ha hecho que nos tardemos 10 años en desarrollar un medicamento, ¿no? Cuando yo creo que debemos de ser creativos, la situación con el virus a nivel mundial nos está obligando a hacerlo para cortar los procesos regulatorios sin sacrificar la calidad y la seguridad de los productos que nosotros estemos desarrollando. Entonces, a nivel de ciencia ha sido muy educativo, a nivel de regulatorio ha sido muy disruptivo, hemos tenido que innovar en el tema regulatorio. A nivel de comunicación, ha sido de verdad interesante ver cómo, al menos en México, hay otros países que están acostumbrados, pero dime tú qué tan frecuente era ver a los científicos hablando de esto, al público en general. O sea, se han abierto canales de comunicación entre la sociedad y sus científicos para que la sociedad entienda mejor el aporte y la necesidad de tener un núcleo y un soporte científico robusto en los países. Yo creo que eso va a ser el principal aprendizaje. La ciencia y la tecnología es lo que nos va a hacer salir de este problema, ¿eh? Sin duda. Estoy convencida. Gracias, doctora. Ahora, hablabas un poco de esta prisa, esta carrera, la lucha con la carrera contra el tiempo. ¿Qué riesgos visualizas también en ese sentido? Cuando también la premura por llegar a una meta, a un objetivo común que hemos platicado, pues también conlleve riesgos si no están del todo vigilados o en algunos casos hemos escuchado vamos a saltarnos algunas etapas. O sea, la necesidad es tal que podríamos tener algunos riesgos, ¿no, doctora? ¿O no? Fíjate que ahí, Roberto, yo creo que no ha habido una comunicación eficiente. Las instancias regulatorias internacionales lo que están proponiendo es que se desarrollen de manera paralela ciertas fases que tradicionalmente se desarrollaban de manera secuencial. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente cuando tú desarrollas un producto, una vacuna o un fármaco, haces la investigación en el laboratorio, la prueba de concepto, luego pasas a la fase preclínica, que es la fase en animales, y luego posteriormente pasas a la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que son los estudios en humanos. ¿Qué es lo que está permitiendo las autoridades regulatorias internacionales? Que en lugar de ser secuenciales, una vez que terminas esta, empiezas la otra, se vayan haciendo de manera paralela, ¿sí? ¿Qué significa esto, Roberto? No se omiten pruebas. No hay, o sea, no hay omisión de un paso. No es que nos vayamos a saltar
saltar un paso de seguridad para poner en riesgo a la población, sino que ahora los estamos haciendo de manera paralela. Y hoy día hay mucho más conocimiento y muchas herramientas tecnológicas, bases de datos, experiencias, que permiten a los tomadores de decisiones regulatorias hacer un análisis de riesgo. Entonces, yo estoy convencida, y así lo han hecho ver las instancias regulatorias nacionales e internacionales, que no va a haber omisión, sino va a haber optimización del proceso regulatorio para que ese producto llegue lo antes posible. Pero yo, francamente, no veo un riesgo, ¿sí? Al momento de que una autoridad sanitaria competente apruebe para comercialización un producto, yo no le veo un riesgo sanitario, porque estoy segura que mi autoridad sanitaria está evaluando lo que tiene que evaluar. Me preocuparía si viviera yo en un lugar donde no hay una robustez regulatoria o sanitaria, pero México no tiene ese problema. Doctora, ¿y qué opinas acerca de estos anuncios que se toman de manera muy positiva? Se agradecen estos avances de efectividad, porque luego también en el subconsciente pareciera que ya encontramos, Eureka, he encontrado, ya la tenemos. Sin embargo, este proceso, a pesar de que se está coordinando y se está trabajando de esta manera simultánea, como tú me explicabas, pues viene todo el proceso de fabricación, de distribución. Es algo que pareciera que de repente no visualizamos porque es para todo el mundo. Mira, Roberto, yo creo que en parte hay una necesidad de comunicación, hay una necesidad de la sociedad de escuchar cosas positivas, de saber que las cosas van avanzando. Entonces, es por eso que salimos a decir, ya terminé el preclínico, ahora voy con el fase 1, ahora voy con el fase 2, o sea, a dar esperanza, porque se necesita. Realmente creo que la sociedad tiene la necesidad de saber en qué fase está, qué tan pronto va a llegar la vacuna, y nosotros como científicos o las industrias, las empresas que están desarrollando los prototipos, las vacunas, tienen la obligación de comunicarlo. Ahora, a veces por naturaleza humana tendemos a exaltar estas noticias, ¿no? Y a no ser cautos a tomar las cosas con precaución. Los que conocemos el proceso, sabemos, por ejemplo, que puede haber reacciones adversas y no nos espantamos. O sea, para mí es normal que durante un fase 3 haya reacciones adversas, porque para eso son los estudios clínicos, para identificar aquellos elementos que te pueden dar una reacción adversa. Pero se puede malinterpretar y decir, ¡ay! Generaron una reacción adversa y generar pánico. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos con el tipo de información. Sí que tenemos que aprender a identificar cuál es el nivel de la noticia, ¿no? O sea, evidentemente, hombre, nos dijeron ayer o hace un par de días que hay una eficacia de la vacuna. Hay que ser cautos y leer, así como se leen las letras chiquitas de los contratos, hay que ser cautos y saber a qué se refiere con una eficacia en la vacuna. Es decir, cuando tú desarrollas un protocolo clínico, cuando tú desarrollas una vacuna o un medicamento, tú determinas lo que vas a evaluar. Y entonces dices, bueno, si mi parámetro de eficacia es que todos generen anticuerpos, bueno, pues a lo mejor sí es muy eficaz. El 90% de la población está generando anticuerpos. Ahora, hay que ver si esos anticuerpos son protectores, hay que ver si esos anticuerpos son neutralizantes, hay que tomar las cosas con cautela y con rigor técnico para poder comunicarlos adecuadamente. Hay que esperar a que den los detalles para ver en qué es eficaz. Digo, es una excelente noticia, pero hay que leer entre líneas, hay que profundizar en la noticia. Doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos. De hoy en adelante, doctora, ¿será el enemigo a vencer? Es decir, que hemos visto episodios en los últimos años recientes y que hoy algunos vaticinan que así va a ser, que tendremos que estar preparándonos. ¿Con qué te quedas para justamente fortalecer esa capacidad de reacción, esa capacidad de coordinación que pueda hacer un frente común para enfrentar las amenazas que al parecer van a venir posteriormente? Definitivamente, Roberto, este virus no va a ser el único enemigo a vencer, ¿eh? O sea, este virus va a ser uno de los tantos a los que nos vamos a enfrentar como humanidad
humanidad en el futuro, ¿sí? Entonces, en la actualidad y en el futuro. Entonces, ¿a qué nos queda? Yo creo que tenemos que tener bien clara cuáles van a ser nuestras herramientas de respuesta. Una, un grupo, un soporte científico, tecnológico fuerte en el país, eso lo debemos de tener clarísimo. Creo que debemos de tener claro que poco a poco tenemos que disminuir nuestra dependencia tecnológica del exterior. México no puede depender tecnológicamente en su totalidad de lo que se haga en el otro, fuera del país. O sea, la verdadera autonomía, se genera cuando tú eres capaz de producir tus vacunas, cuando eres capaz de producir tus medicamentos. Entonces, creo que esa experiencia nos tiene que quedar bien marcados. México tiene que recuperar la autonomía que anteriormente tenía, tanto para investigar como para desarrollar y para atender problemas de esta envergadura de manera rápida. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Si no aprendemos con esta situación y en 10 años nos vuelve a agarrar otro problema con otro virus diferente de la misma manera, hombre, es que no ha valido la pena todo el sufrimiento que hemos pasado, ¿no? De las pérdidas humanas. Creo que tenemos que ser bien analíticos, bien conscientes de que esto tiene que quedar como un aprendizaje. Ciencia y tecnología e independencia. Independencia para generar nuestras vacunas y solucionar nuestros problemas de salud. Doctora, yo me iría un paso atrás. ¿Cómo prepararnos, en todo caso, el capital humano, esta investigación, tener más científicos como tú de este nivel que estén conformando este grupo, que están muy atentos y están representando a México en esta, digámosle, batalla donde todo el mundo está unido? ¿Pero qué tenemos que hacer para fomentar que haya más Sonia Mayra Pérez Sonia Mayra Pérez Tapia como tú? Mira, yo creo que debemos de incentivar las vocaciones científicas de manera temprana. Desde los niños, desde nuestras próximas generaciones, nuestras generaciones más jóvenes, invitarlos, enamorarlos de la ciencia como un área donde puedes trabajar, pero de la ciencia como esta maravillosa manera de generar conocimiento para otorgar soluciones. La ciencia genera soluciones, la ciencia y la tecnología. Entonces, yo fomentaría las vocaciones tempranas hacia la ciencia en los niños. Yo profundizaría en las vocaciones que ya existen o identificaría aquellos que tienen vocaciones científicas en educación media y media superior. Y totalmente creo que como sociedad tenemos que exigir que haya un presupuesto mucho más grande destinado a ciencia y tecnología. O sea, de nada sirve tener miles de científicos si no hay un recurso destinado suficiente, ojo que es suficiente para poder hacer ciencia de calidad. La ciencia y la tecnología no son áreas que se fomenten sin dinero, se necesita recursos, se necesita inversión, se necesita estar conscientes que debemos invertir un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto en todo el ecosistema de ciencia, tecnología y de innovación en nuestro país. Muchísimas gracias. Son la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicidades. Honrado de que participes en este Foro Forbes Conecta Salud 2020 que va a continuar. Pero bueno, mientras tanto te damos un profundo agradecimiento, doctora, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un placer, Roberto. Ya sabes que para mí siempre es un placer compartir con todo su público y divulgar lo que estamos haciendo los científicos, que es súper importante.